Bien, hermanos, el último domingo de mes ya celebramos la cena del Señor y conforme hemos leído en Corintios, esto lo hacemos y cada que lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos. Esto, hermanos, es un recordatorio, ¿verdad? Un recordatorio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. Y ya saben que cada que celebramos la cena, que estamos predicando acerca de temas que tienen que ver con la salvación. Entonces hoy pues no es la excepción. Hoy vamos a predicar algo que tiene que ver con la salvación, efectos de la salvación. Y el día de hoy vamos a predicar, vamos a hablar de un tema importante, el tema de la paz de Dios, estar en paz con Dios. Ese es el tema que vamos a tratar en este día. Y bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en un solo versículo de la palabra, pero durante la predicación vamos a estar recordando muchos textos. Les voy a estar leyendo muchos textos. No les voy a pedir que los busquen y que los lean, algunos, solamente unos pocos, porque a veces nos tardamos un poquito más, ¿verdad?, en lo que están buscando, el texto bíblico. Solamente algunos por ahí les voy a estar pidiendo que lo hagamos. Y bueno, busquen para empezar, y donde nos vamos a basar, busquen la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, y solamente vamos a leer el versículo 1, nada más. Bueno, creo que ya lo tienen listo, ¿verdad? Todos juntos, verso 1 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, 3 puntos para la predicación del día de hoy. El primero de ellos, hablemos de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Y el versículo 1 empieza diciendo: justificados pues por la fe. ¿Cuál es nuestra posición? Somos justificados, estamos justificados. ¿Qué significa esto? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos explicado muchas veces, pero nunca está de más volver a repetirlo para que se nos vaya quedando siempre muy, muy claro en la mente. Bueno, justificado significa simplemente ser declarado justo. Ser declarado justo. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? Bueno, si vemos el capítulo 1, verso 18 de esta carta a Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios en contra de la injusticia. Y por la carta a los Romanos que predicamos ya hace algún tiempo, si lo recordamos, bueno, fuimos avanzando poco a poco y vimos allí que en los primeros capítulos Pablo está demostrando esa injusticia, esa impiedad, esa pecaminosidad del ser humano. Y él está diciendo que todo hombre es pecador, todo hombre es pecador. Y allí en el capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que sea justo. Entonces, todos, como ya puso en el 1:18, todo hombre es injusto. Todo es injusto. Y entre esos todos seres humanos injustos estamos nosotros. Hermanos, necesitamos, creo que lo sabemos, y miren, el objetivo el día de hoy, mi objetivo no es
quizás transmitirles muchas enseñanzas nuevas. Yo quiero que recapacitemos en eso que ya sabemos, pero que tomemos conciencia clara de eso y que, dado que hemos celebrado la Cena del Señor, de verdad tomemos conciencia de todo lo que esto significa. Y sabemos que nosotros somos injustos. No hay justo ni aún uno, ni aún uno. Y nosotros estábamos en esa condición. Pablo también escribe ahora allí a los Efesios. Esto, si quieren, escuchen solamente. Yo lo busco aquí y yo lo leo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, todo mundo es injusto, pero nosotros también estábamos en esa posición de injusticia. Colosenses, la carta gemela, hermana de Efesios, Colosenses 2, 3:6 también dice esto mismo. Habla en el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Sí, nosotros por naturaleza somos pecadores y estábamos en ese grupo de injustos. Y el juicio de Dios nos era contrario. El juicio de Dios tendría que ser en contra nuestra por determinar que nosotros, al igual que todo el mundo, éramos injustos. Pero ahora, por la fe, dice el verso 1 del capítulo 5 de Romanos, que hemos sido justificados pues por la fe. Y cuando Pablo está escribiendo esto, justificados pues por la fe, está aquí en el verso 1, no está explicando esto, porque lo ha explicado en los capítulos anteriores. Él ha empezado a decir que todo hombre es pecador. Y dice allí primero, dice los gentiles, los que aparentemente no conocen de Dios, bueno, todos los gentiles son pecadores y no tienen excusa. No tienen excusa porque ellos saben, ellos han visto, ellos están conscientes por la manifestación de Dios, por lo menos a través de la naturaleza. Ellos saben que Dios está allí y ellos saben que están transgrediendo la ley de Dios. Y después le habla a los judíos y también le dice, bueno, y los judíos pues están en la misma situación, no por tener la ley, ellos son justos, ¿verdad? Sino que a través de la ley ellos se han conocido que también están transgrediendo los mandamientos de Dios, también son injustos. Entonces Pablo está diciendo, tanto gentiles como judíos, dice, ya hemos acusado a unos y a otros de que nadie busca a Dios, todos son injustos. Y entonces, ahí en el capítulo 3, verso 21, él empieza a decir, bueno, ya que ha sido demostrado que todo mundo es injusto, ahora viene la fe. Y viene la justificación a través de la fe. Y bueno, después da el ejemplo de Abraham, que dice que Abraham fue justificado no por lo que había hecho, sino porque le creyó a Dios. Es decir, Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Entonces, Pablo está demostrando que la justificación delante de Dios es a través de la fe. Y entonces eso es lo que está resumiendo allí en las primeras palabras de este versículo 1. Justificados pues por la fe. Esa, hermanos, es nuestra posición. ¿Lo sabemos? Claro que lo sabemos. Pero recapacitémoslo. El día de hoy vayámonos bien conscientes de que nosotros éramos injustos. Pero ahora el Señor
nos ha cambiado esa posición y ahora nos ha declarado justos, ¿sí? Nos ha declarado justos. Todavía no termina esa obra en nosotros. Algún día seremos justos. Cuando lleguemos al final, cuando estemos en la glorificación, cuando estemos en su presencia, mientras tanto, bueno, todavía muy justos, todavía no somos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor, para Él ya nos ha declarado justos. Ya fuimos justificados. El Señor ya lo da por un hecho, ya nos tiene en esa posición. Esa es nuestra posición. Justificados, declarados justos. El segundo punto, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia de esa justificación. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Hermanos, como les dije, este es el centro, es el objetivo de la predicación de hoy, es lo que necesitamos retomar y recapacitar, y al final veremos, tenemos que vivir con este pensamiento. ¿Qué implica? ¿Por qué es importante esto de tener paz para con Dios? Creo que si salimos a la calle allá y empezamos a hacer una encuesta y le decimos a las personas que van pasando, oiga, ¿usted está en paz con Dios? ¿Qué creen que les van a decir la gente? Que sí, ¿verdad? Les van a decir, sí, yo estoy en paz con Dios, ¿verdad? Todos van a decir que están en paz con Dios. Pero ¿es cierto? La verdad es que no es así. Porque ya dijimos, ya recordamos que no hay justo ni siquiera uno. Nadie es justo. Y entonces, por esa transgresión, todo ser humano es, en esencia, enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Es injusto, es enemigo de Dios y se acarrea, por lo tanto, la ira de Dios sobre él. La gente puede no estar consciente de esto, y seguro que no está consciente, pero esa es la realidad. Son enemigos de Dios y nosotros también éramos enemigos de Dios. Ahí en el mismo capítulo 5 de Romanos, en el verso 10 dice, porque si siendo enemigos, porque nosotros eso éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, todo el mundo es enemigo y nosotros mismos éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:21 también nos dice esta misma verdad. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, enemigos de Dios. Y las personas, todas las personas que no han sido reconciliadas, siguen siendo enemigas de Dios. Y esto es grave, y quiero que tomemos conciencia de esto. Esto es muy, muy grave. Seguramente que ustedes han escuchado esa frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿La han escuchado, verdad? Seguramente. ¿Están de acuerdo con esa frase? ¿Que Dios ama al pecador? A ver, ahora sí les pido que abran su Biblia. Busquen ahí en el libro de los Salmos. Vayan al libro de los Salmos. Primero en el Salmo 5. ¿Ya tienen el Salmo 5? Bueno, ahora vean el versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué sigue diciendo? La siguiente palabra, ¿qué es? Aborreces. ¿A quién? ¿Sí? ¿El Señor ama a los pecadores?
A ver, denle la vuelta y busquen el Salmo 11. Salmo 11, vean el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece Dios, a los injustos, ¿no? A ver, regresen al al Salmo 7, Salmo 7. Verso 11. Dios es juez justo. ¿Y Dios está qué? ¿Contra quién? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Dios ama al pecador? Está airado en contra del pecador. Bueno, si no fuera así, entonces al final de los tiempos a quien fuera al lago de fuego sería el pecado, ¿no? El pecador no, pues el pecado nada más. Pero no es cierto. Dios está airado en contra de los pecadores, de los injustos, en contra de los que son enemigos de Dios. Y ya sabemos, mis hermanos, que todos los que son enemigos de Dios van a tener una justa retribución. Vamos al libro de Apocalipsis. Y bueno, si lo encuentran rápidamente, vayan. Si no, esperen y yo se los leo. Apocalipsis. Y veamos el capítulo 14 de Apocalipsis. Los versículos 14 al 19, escuchemos, dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios. Recordemos, hermanos, es importante, antes de continuar, que la ira de Dios no es como la ira de los humanos. Cuando los humanos nos llenamos de ira es porque no podemos controlarnos, porque no tenemos dominio propio y explotamos por cualquier situación, sea justa, injusta, correcta, incorrecta, no importa. Nosotros explotamos en ira. Pero cuando se habla de la ira de Dios, esto no significa que Dios esté por ahí aguantando y de repente pierde el control y entonces ya se enojó y entonces ya aplicó el castigo para la gente pecadora. No, acuérdense, la ira de Dios es la manifestación y la respuesta de Dios de la santidad y la perfecta justicia de Dios hacia el pecado y los pecadores. No es una respuesta abrupta, enojada, sin sentido y sin control. No, es su respuesta santa al pecado. Eso es la ira de Dios. Y esa ira se va a manifestar en castigo, tal como acabamos de leer allí en Apocalipsis capítulo 14. Pero en el 16:1 también dice lo mismo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios.
¿Cuándo va a suceder este derramamiento de la ira de Dios? En los tiempos finales, en los tiempos futuros. Esto sucederá poquito antes de que el Señor regrese y llegará a su culminación cuando el Señor regrese. Cuando eso pase, la ira de Dios se va a derramar sobre todos los enemigos de Dios. Apocalipsis 19 nos da ese cuadro glorioso del regreso del Señor Jesucristo. Los versículos 11 al 15 dicen: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una gran ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La ira de Dios se va a derramar sobre los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque son injustos, porque sus obras son injustas, son llenas de injusticia. Pero nosotros, hermanos, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros ya no somos enemigos de Dios. Nosotros hemos sido justificados por Dios. Sí, el castigo para los injustos es esto que acabamos de repasar muy rápidamente. Y ese es el justo castigo, la justa retribución que nosotros también merecíamos, porque igual que todos somos injustos, pero nuestro Dios, por su gracia, nos ha declarado justos. Ya estamos en esa posición delante de Él, tal como lo dijimos en el primer punto. Y ahora, por estar en esa posición, nosotros ya no somos sus enemigos. El Señor no va a guerrear contra nosotros, porque nosotros estamos, según volviendo al texto de Romanos, nosotros tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios, solamente por Él, solamente por su obra, solamente por su gracia, pero estamos en paz con Dios. Y hermanos, yo sé que todo esto ustedes ya lo saben, pero como les dije hace rato, yo quiero que esto lo tengan muy presente y que oigan mucha conciencia y recapaciten y reflexionen y lo tomen con toda esa importancia que tiene. Todas esas consecuencias que no van a ser solamente momentáneas y terrenales, sino que van a ser eternas. El castigo será eterno para los injustos, para los enemigos de Dios. Pero nosotros ahora podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque ya estamos en paz con Dios, en paz con Dios. Esa es la consecuencia de haber sido justificados. Nuestra posición de justificación nos lleva un beneficio, una gran bendición, es a estar en paz con Dios, en paz con Dios. ¿Y cuál ha sido, en tercer lugar, punto 3, cuál ha sido el medio por el cual nosotros estamos en paz con Dios? ¿Por qué estamos en paz con Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio para que nosotros estemos en paz con Dios es nuestro Señor Jesucristo.
La fe puesta en Él nos ha justificado. Porque en Él, en el Señor Jesucristo, se derramó toda la ira de Dios. La justicia de Dios se ejecutó en el Señor Jesucristo allí en la cruz. El pecado no podía quedar perdonado así nada más. Dios es justo, perfectamente justo. Y el pago del pecado tenía que ser cobrado. Y el Señor lo cobró en su Hijo. Ahí estuvo. Y por eso cantamos glorioso intercambio, ¿verdad? Porque nosotros, que éramos injustos, estamos ahora en Cristo, y por nuestra fe en Cristo hemos muerto con Cristo en la cruz. Y por eso nuestros pecados han sido perdonados. Y por eso hemos sido declarados ya justos. Estamos en Él. Con Él hemos muerto y con Él tenemos vida y con Él vamos a resucitar y con Él vamos a ser glorificados. Y lo vamos a hacer porque ya no somos enemigos de Dios. Estamos en paz con Dios. Y hermanos, esto es algo que no podemos olvidar y deberíamos de tener siempre presentes. Estar en el Señor Jesucristo es algo realmente grandioso. Y no es algo que nada más digamos o algo que se diga, es algo que se debe experimentar. Y ya sabemos que esto es también una obra total de nuestro Dios en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, nuestra posición es la de justificados. El resultado, la bendición, la consecuencia de esa justificación es que estamos en paz con Dios. Y el medio para esto es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que recordamos, hermano. No solamente es venimos, sí, me paro, tomo, me como la galletita, me tomo el vasito con jugo de uva y ya. No, hermanos, todo eso implica estas cosas. Yo no sé si prediquemos mejor primero, tomemos conciencia y después participemos de la cena del Señor. No sé si el próximo vez lo hagamos así, pero necesitamos tomar conciencia. Hoy que ya participamos y ya al ratito que nos vayámonos con este pensamiento y vayámonos con esta convicción y no nos olvidemos de esto. Vivimos en paz con Dios. Y vivimos en paz porque de lo realmente importante hemos sido librados de la condenación eterna. Los enemigos de Dios sí, pero nosotros ya estamos en paz con Dios. Es muy probable que la inseguridad que existe en el mundo, las condiciones del mundo, pues causen temor, ¿verdad?, de lo que pueda pasar. Y bueno, los rusos ya llevan 3 años peleándose con los ucranianos, ¿verdad? Y aparentemente nadie se mete, pero pues los ucranianos ahí tienen el soporte de la OTAN y de Occidente, y ahí están, y bueno, por eso los rusos no pueden, y ahí están, ¿no? Y en días pasados, pues ya empezaron a lanzarse misiles, ¿no? Sí, escucharon las noticias, ¿no? O sea, las cosas en vez de irse calmando, como que poco a poco van escalando los niveles. Y bueno, siempre que pasa esto, peligro, ya viene la tercera guerra mundial y ya viene la guerra nuclear en el mundo, ¿no? ¿No les atemoriza eso? Y de repente, pues el pueblo de Israel también, ¿verdad? Los judíos ahí peleándose desde hace cuánto tiempo con todos sus vecinos palestinos, ¿no? Y ya están todos amenazando y esto se va a parar por ahí, y de repente Estados Unidos como que ya se quiso hacer a un ladito y ya quiere dejar solo a Israel. Y bueno, cuestiones del mundo que pueden traer mucho temor a la humanidad, y de hecho lo traen, están ahí. De hecho, ayer antier estaba viendo que
Estados Unidos y otros países europeos ya cerraron sus embajadas de ahí de Ucrania, porque dicen, pues eso se va a poner más feo, mejor ya vénganse, se acabó el asunto. Pero pudiéramos decir, bueno, sí está bien lejos, ¿verdad? Ni siquiera me imagino, ¿alguien ha cruzado el Atlántico ya? ¿Alguien se fue a Europa? ¿Alguno de ustedes ya? ¿No? ¿Nadie? Bueno, está lejitos, ¿verdad? Ni nos imaginamos entonces, está lejos, ¿no? Se suben en un avión y tardan como 7, 8 horas en llegar, o sea que está lejos. Y todavía Ucrania y Rusia todavía están por más para allá, entonces dicen, bueno, está por allá. Pero no vayamos hasta allá. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Las cosas también van escalando, ¿no es cierto? Y Sinaloa, ¿no? Ahorita es el tema de, Sinaloa, no hombre, ¿no? Y que esto y que el otro, y cuántas cosas, y ni siquiera pensamos en Sinaloa, pensamos en nuestro entorno. Es decir, miren, es probable que tengamos temor por la inseguridad y el caos de este mundo. Y a lo mejor decimos, híjole, ya empezamos a resentir y empezamos a ver las cosas, y si gracias a Dios nos ha tocado a nosotros todavía personalmente, bueno, sí sabemos que muy cerca ya están las cosas y las cosas están tremendas. Y decimos, híjole, esto se está poniendo muy feo. Pero yo quiero, hermanos, que tomemos conciencia que cuando el final llegue, cuando lleguen esos tiempos de la tribulación previos al regreso del Señor, y cuando regrese el Señor, las cosas se van a poner mucho peor. Es decir, si nos da temor las cosas como están ahora, hagamos conciencia que cuando venga ese juicio sobre ese pecado, sobre esa injusticia, entonces las cosas se van a poner mucho peor. Y como dijimos, el mundo no cree que es enemigo de Dios y cree que está muy bien, pero no sabe lo que le espera. Y cuando llegue ese tiempo y cuando venga el juicio, muchos de ellos van a tomar conciencia de que lo que están padeciendo es la ira de Dios. Pero aún y tomando conciencia, ellos no van a querer arrepentirse. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Saben que están padeciendo la ira del Señor. Verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sí, llegará el momento que esas personas que creen que están en paz con Dios se van a dar cuenta que no es así y van a padecer la ira de Dios. Y vean el capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres, los versículos anteriores nos narran cómo consecuencia de estos juicios va a haber una gran mortandad en la humanidad, pero dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sí, las cosas se van a poner mucho peor. Y eso, hermanos, es lo que les espera a los enemigos de Dios. A los enemigos de Dios. Pero ahora, nosotros
nosotros ya estamos en paz con Dios. Y aunque eso vaya a pasar, nosotros podemos estar tranquilos, porque nada de eso nos va a acontecer. Nosotros estamos en paz con Dios. Y por eso es importante, y no quiero desaprovechar la oportunidad, para que si alguno de los presentes todavía está por ahí no entendiendo o no sabiendo, están a tiempo. Son injustos, igual que todos somos injustos, y necesitan reconciliarse con Dios. Necesitan entregar su vida a Dios, porque si no lo han hecho, ahorita son enemigos de Dios. Y el fin que les espera es el castigo eterno en el infierno. Sí, no crean que están en paz con Dios, no lo están. Y ese es el fin que les espera. Y ahora es el momento, porque algunos se van, bueno, cuando me muera mi familia se pone a rezar rosarios y novenarios, y entonces ya, no. Cuando eso pase ya no hay nada que hacer. El momento es ahora. Ahora hay que entregarse al Señor. Y quien no lo ha hecho debe tomar conciencia de eso, porque está en peligro. Y nosotros, hermanos, que ya lo hicimos, también quiero que tomemos conciencia, porque esa es una realidad, y quiero que vivamos diariamente a la luz de esta verdad y que entendamos lo grandioso que es que nosotros estemos ya en paz con Dios. Y que por eso nosotros anhelemos ya el regreso de nuestro Señor. Cada que coman este pan y que beban esta copa, la muerte del Señor anuncian. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Tenemos la esperanza y tenemos el gozo y el anhelo, y ese debería ser nuestro anhelo, que el Señor regrese ya. Y sería un regreso paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque nosotros al fin llegaremos al momento de nuestra glorificación. Y ese pecado que todavía mora en nosotros va a desaparecer, y vamos a ser transformados, y vamos a ser hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sí estaremos en esa salvación final y gozando de las plenas bendiciones celestiales que el Señor nos tiene preparadas. Pero es paradójico, porque al mismo tiempo ese regreso del Señor, que a nosotros nos va a levantar hasta lo máximo, a la humanidad pecadora la va a condenar por la eternidad en el infierno. Un regreso del Señor que va a hacer estas dos cosas. El asunto es, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿De justificados o de injustos? Por eso podemos estar gozosos y tranquilos, porque estamos en paz con Dios. Y hermanos, cuando estamos en esa paz de Dios, eso deberíamos de traerlo a nuestra vida diaria, porque a veces estamos bien preocupados, y a veces quizás podemos decir, no faltan motivos para que en el diario vivir estemos preocupados por 20,000 cosas. Inseguridad, salud, economía, estamos preocupados por tantas cosas. Y no hay paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista lo más importante. Y esa paz con Dios que ya tenemos y que nos llevará a esas bendiciones, debería de marcar nuestro diario vivir, para que, a pesar de lo que el Señor permita, por muy malo que nos parezca en nuestra vida, de todas maneras nosotros podemos estar en paz, porque hemos sido justificados por fe, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Vivamos, mis hermanos, conscientes de esto todo momento, y vivamos reflejándolo en cada día de nuestra vida. Que Él nos bendiga.